datos. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a este tiempo especial en el Señor, nuestro culto o nuestra reunión de oración y adoración. Estamos listos esta noche para comenzar un nuevo tiempo y lo vamos a hacer orando. Así que llame a todos los que están ahí cerca de usted, bienvenido, y vamos a comenzar un tiempo de oración. Quiero que oremos por unas 3 necesidades puntuales. Y quiero explicárselas de manera rápida. Vamos a orar por las diferentes necesidades que hayan en el cuerpo de Cristo, en nuestras familias y en todas nuestras personas alrededor nuestros, ¿verdad? Aquellas personas que sabemos que tienen alguna necesidad, en estos momentos, en unos minutos, vamos a orar por cada una de esas necesidades. También vamos a estar orando para que Dios traiga paz y gozo al cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos llene de paz y nos llene de gozo para seguir enfrentando estos momentos difíciles. Vamos a orar también para que haya conversión de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas personas, y esto es en lo particular, yo pienso, y conforme a lo que veo en la palabra de Dios, muchas personas dicen, comentan y piensan que después de esto que suceda,
o que está sucediendo, que está pasando, la gente va a cambiar completamente y todo. Miren, hermanos, los tiempos conforme a la profecía bíblica no me muestran esa situación, me muestran otras cosas. Y los que debemos de cambiar de actitud y los que debemos de mejorar somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios. Por eso necesitamos orar por la conversión de las diferentes personas que no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Le di tiempo para que reúna a los demás hermanos y quiero que se tomen de las manos ahí donde están. Junto aquí con la familia también estamos orando y vamos a orar con usted ahí reunido en su casa con la familia, tomados de las manos por estas tres aspectos que le he mencionado, por las diferentes necesidades, por el gozo y la paz y por la conversión de todo corazón de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero que haya una conversión genuina, no una conversación solo por el momento de susto que se está viviendo. ¿Me acompaña ahora? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer este tiempo de oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos en esta hora al Padre, creyendo que somos escuchados en el nombre de Jesús. Pedimos que nos perdone por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades y que nos ayude a poder confiar y siempre buscar el rostro de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, de manera puntual, venimos delante de usted por las diferentes necesidades que aquellos hermanos o aquellas personas en este momento estén pasando. Necesidades de enfermedades, necesidades espirituales, necesidades económicas, necesidades de lo que es provisión para cada uno de los hogares. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos en esta hora para que sea suplida cualquier sea la necesidad que mi hermano tiene. En el nombre de Jesús declaro que la sanidad y la salud llega al cuerpo de aquella persona que en esta hora está abatida por cualquier tipo de enfermedad. Tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos hace libres y somos sanos por el poder de la palabra. Oro para que esas necesidades sean suplidas en el nombre de Cristo Jesús. También oro, Padre, para que en el cuerpo de Cristo haya gozo y paz, porque la fortaleza de cada cristiano es el gozo y la paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo y la paz solo lo va a tener aquel que ha confiado en Cristo, aquel que ha depositado su fe en Cristo, aquel que vive en Cristo Jesús. Por tal razón, fortalece al cuerpo de Cristo con el gozo y la paz. En el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora también, Señor, para que este sea el tiempo de la conversión de las personas que todavía no han decidido rendir sus vidas a Cristo, que hoy haya una conversión genuina de las personas a ti, Padre, porque de nada servirá, Dios de la gloria, que las personas tengan miedo en este momento y hablen de Dios, porque la misma Biblia dice que hasta el mismo diablo cree en Dios y tiembla. Padre, en el nombre de Jesús, no es gritar, no es declarar que tenemos temor y que amamos a Dios, es vivir agradándote a ti. Por tal razón, la iglesia, Padre, se une en oración en este momento para orar por conversiones genuinas de todas aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo en su corazón y que viven, Dios mío, sin propósito, sin esperanza y que no pueden, Dios mío, rendir sus corazones a Cristo. Que hoy sean quebrantadas sus corazones, sus voluntades y que vengan a los pies de Cristo en una conversión genuina. Oro por los que se han apartado del Señor para que vuelvan al camino perfecto de Dios y pueda convertirse a ti, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, pongo en tus manos estas diferentes necesidades. Gracias, Dios amado. Padre, oro por la palabra de esta noche para que nos edifique, pero no solo nos edifique, sino que nos rete, y no solo que nos rete, sino que la llevemos a la práctica, Padre amado, que se vuelva, Dios mío, un aguijón en nuestros corazones y no la cumplimos hasta que cumplamos con ella. Que tu palabra nos hable en el poder de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad. Consuélanos, pero llévanos a toda verdad. Y Padre, en el nombre de Jesús, convence a cada uno, Espíritu Santo, en sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, hemos orado y también hemos tenido una alabanza de adoración, una alabanza
para nuestro Dios. Pero además necesitamos reflexionar en la palabra. Y es que usted en su casa puede leer la Biblia, pero es que también puede cantar y adorar con los hermanos, orar con ellos e interceder por las demás personas. Pero hay una palabra que el apóstol dijo allá en Romanos, que era necesario escuchar la palabra de Dios. Y por eso Dios ha establecido personas para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Esta noche yo me dispongo a hablarles de un tema que yo quisiera que usted ponga mucha atención porque es muy importante. Porque en medio de estas circunstancias que se viven y que bíblicamente están ahí escritas que tienen que pasar, e incluso la Biblia dice que esto es principio de dolores, o sea que esto no termina aquí, aquí vienen mayores situaciones. Y lo que usted y yo como familia debemos de enseñar, especialmente a nuestros hijos, es enseñarles de que este mundo cada día va a ir de mal en peor y que su vida deben de prepararse, no tanto para la tierra, sino prepararse para el cielo. No estoy diciendo que dejen de hacer sus cosas, prepararse, estudiar y todo, pero que se preparen espiritualmente porque esto es principio de dolores. Alguien por ahí dice de que la tierra va a estar mejor, que la tierra va a cambiar y que en la tierra va a haber paz y amor. Yo no quisiera ponerlo triste a usted, pero la Biblia no habla de esa manera. Esto más Jesús fue claro y dijo, miren, en el mundo van a tener aflicciones. En ningún momento Jesús negó que en la tierra no iba a haber tristeza, aflicciones. Pero Jesús dio un consejo interesante. Pero miren, yo he vencido al mundo. Y luego habla de una paz. La paz que tanto buscan los gobernantes, las personas y todo. Y Jesús dijo, yo les doy una paz, pero no la paz que el mundo da. Así que mi amado hermano, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra eternidad no está aquí en la tierra. Por tal razón, preparemos nuestra familia para el cielo. Pero no es tanto de eso que en esta ocasión quiero hablarle. En otros momentos hablaremos de esos momentos últimos de los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero hablarles de un tema que, óigalo con mucha atención. El tema es el mejor momento para la generosidad. El mejor momento para la generosidad. Inmediatamente usted va a pensar, el pastor va a hablar de dinero y todo eso. No, tranquilo, no vamos a hablar de esa situación. Vamos a hablar, hermanos, cuando la iglesia, le voy a hablar de 3 experiencias en la Biblia donde me muestra cuándo es que el Hijo de Dios necesariamente debe demostrar su generosidad. Y usted va a ver en estas 3 experiencias de qué manera usted y yo, como hijos de Dios, debemos de ser generosos en medio de la dificultad. Pero déjeme leerle la Biblia y vaya al libro de Hechos, que es una de las citas asignadas, si no me equivoco fue para ayer, para ayer, está en el libro de Hechos, capítulo 4, versos 32 y 35. Esta no es las 3 experiencias este es el texto base que voy a utilizar para este sermón de esta noche. Dice en Hechos 4, 32 al 35 de la siguiente manera. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según sus necesidades. Ahora, si usted lee los versículos anteriores, desde el versículo 1 al capítulo 4, usted se va a dar cuenta de la experiencia que está viviendo la iglesia. Están siendo amenazados por predicar el evangelio y les están prohibiendo que lo hagan. Les ordenan que tienen que callarse y Pedro, de manera con una autoridad poderosa, les dice, señores, no es justo obedecer a los hombres antes que Dios. Y en medio de esa situación difícil aparece este escenario de una iglesia que tenía todas las cosas en común. Pero el hecho de tener las cosas en común significa una preocupación por la necesidad de las demás personas. No es el hecho de que yo tengo para dar, pero ¿de qué sirve que yo tenga para dar si yo no voy y apoyo a las personas que debo de apoyar? Pero bien, y es que esta situación, mis amados hermanos,
Cuando vemos esto, hay tres escenarios o tres experiencias que le quiero mostrar bajo el tema que yo he titulado a este sermón, el mejor momento de la generosidad. El primer ejemplo que vamos a hablar un poquito es el ejemplo, hermanos, de una iglesia, la iglesia en Macedonia, que a pesar de su tremenda dificultad que estaba viviendo, una escasez y una hambruna y una situación bien complicada que estaban viviendo, ellos fueron abundantes en su forma de dar. Hablaremos un poco de la mujer que dio lo último que tenía, esperando ya morirse porque ya no había más que comer, y ella entregó lo último a alguien que no era de su familia. Pero luego vamos a ver una experiencia de una mujer que llegó a un altar y llevó la mejor ofrenda, porque Dios, dice Jesús, lo mejor que ella tenía. ¿Cuál era lo mejor que ella tenía, cree usted? Lo último, la parte más importante. Es interesante ver que en algunos casos hay personas que siempre la mejor parte la dejan de última, la cuidan, la protegen y la dejan de última porque quieren disfrutarla más. Qué interesante esta última experiencia de esta mujer, llevando la mejor ofrenda. Y ahí vamos a hacer una relación de algo que está pasando en este momento. Porque mire, el ser humano es tremendo. El ser humano es difícil. El ser humano está siendo golpeado y él sigue insistiendo en ahorrar y prosperar aquí en la tierra. Esto más. Hay mucho predicador en este tiempo que está predicando de establecimiento aquí en la tierra para vivir por todo el tiempo. Aquí habla de prosperidad y habla de esto, pero no prepara a la iglesia para confrontarla a vivir en santidad y consagrado a Dios. Y eso es lamentable. Nadie habla de los últimos tiempos. Ya nadie habla de que Cristo viene pronto. Ya nadie habla de que esto que está pasando es profético. Todo el mundo está afanado hablando de que aquí en la tierra tenemos que tener las mejores posesiones, que tenemos que vivir cómodos. Y esto más, hermanos, esto más, esta situación que está pasando ahorita ya se está usando como justificación para no honrar a Dios, para no servir a Dios y para no ser personas hospitalarias y también para no ser personas que seamos generosas. Estamos por ahí ya escondiéndonos y justificándonos con una justificación o con una acción ficticia que no es la real. Déjeme ver, déjeme llevarlo entonces a esta experiencia. Vamos con la primera experiencia. La primera experiencia es la viuda de Sarepta. Esta mujer, y voy a leer la Biblia para que vea usted, ahí en Primera de Reyes 17, versículo 12, y no lo voy a leer todos por el tiempo, pero voy a leer el texto centro de esta experiencia en el capítulo 17. Dice, y ella, en el versículo 12 del capítulo 17 del primer libro de Reyes 17, 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mi hijo y para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora mire usted la experiencia del profeta. Dice el profeta, Elías le dijo, no tengas temor, ojo, no tengas temor. Luego le dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Yo he estado orando y he estado pensando en pedir víveres a la iglesia. ¿Y por qué lo he estado pensando? Porque preguntarle a la iglesia o preguntarle a alguien en este momento, la justificación va a salir y va a decir, pastor, qué atrevimiento, no nos miren la condición que estamos encerrados, no tenemos nada. Esta experiencia es tremenda. El profeta le dice, dame primero a mí, me vas a hacer primero a mí y después haces para ti. Es que el profeta no había escuchado lo que la mujer le dijo que ella no tenía, que solo estaba haciendo lo último para ella y para su hijo para morir. Es interesante ver esto, pero fíjense bien lo que sigue diciendo. Porque Jehová Dios, le dice Elías, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él dijo, como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire qué precioso.
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Ahora, este texto es usado por las personas que predican la prosperidad. Pero si usted se da cuenta, hermanos, aquí hay un asunto tremendo. Hay una tremenda sequía. No hay alimentos. Hay un tremendo problema. Y si usted se fija, la promesa de Dios viene para el que confía en Él. Dios no va a dejar a sus hijos desamparados. Pero Dios quiere ver el corazón de las personas no materialistas. Dios quiere verlos tener una generosidad en su corazón. Que a pesar de que no están teniendo los recursos que los ojos materiales necesitan, pero que tiene el recurso que Dios necesita para hacer el milagro en su vida, Dios va a hacer la obra. Dios quiere hacer la obra. Usted y yo debemos de entender que tenemos de nuestro lado a Dios. Y que los recursos, por mínimos que sean, en nuestro caso, Dios los va a usar para proveer nuestras provisiones. ¿Por qué muchas personas sufren tremendas dificultades? Porque no han aprendido a confiar en Dios. Y tienen que confiar en otras personas que son débiles igual a nosotros. Y que van a tener que en momentos difíciles necesitar la ayuda. Mire qué interesante el principio que yo encuentro aquí. Se lo voy a leer porque hasta lo anoté. En el momento de la escasez es donde se pone a prueba nuestra fe. Hoy podemos quejarnos y decir que no podemos dar ni hacer nada. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces el poco recurso Él lo hará grande y será suficiente hasta para compartir con las demás personas. Dice la Biblia que la mujer pensó en ella y su hijo, pero después dice que comieron el profeta, ella y su casa. Involucra a todos. Hermanos, el milagro lo vamos a ver cuando usted y yo estamos siendo probada nuestra fe. Y cuando yo ejercite mi fe es cuando yo voy a ver el milagro. Mientras yo empiece a confiar en mis capacidades, en mi fuerza, en mis inteligencias, en mis recursos personales, entonces Dios no va a actuar. El profeta le dice claramente a la mujer, oiga qué interesante, el profeta le dice, ve y hazme, no tengas temor. Cuando usted y yo estamos en Dios, tenemos que aprender que en medio, hermanos, de la escasez es donde se prueba nuestra fe. Ahí es donde verdaderamente se mira si nosotros tenemos fe. Pero si usted y yo tenemos todas las cosas, nos olvidamos de Dios. ¿Cuándo es que nos acordamos de Dios? ¿Cuándo es que la humanidad? ¿Cuándo es que vemos a los militares, a la policía? ¿Cuándo es que vemos a personajes que antes eran prepotentes, orgullosos, de rodillas, buscando a Dios? En el momento de la escasez. Cuando miran que ya los recursos que tenían se les están terminando, se les está agotando. En lo personal, mis recursos están en las manos de Dios. Por tal razón, Él va a ir proveyendo y dándome conforme a lo que yo necesite. Y esa es mi fe. Pero no voy a distorsionar el Evangelio y voy a hacer creer que en la tierra va a existir una perfección. Por tal razón, yo debo de confiar en la perfección de la tierra. No, la tierra va a terminar. Va a llegar el momento. Pero usted y yo, si confiamos en Dios, aquí en la tierra seremos bendecidos y seremos llevados a la vida eterna cuando sea el momento de Dios. Por tal razón, el principio que lo dejo en la primera experiencia es que en el momento de escasez es donde se pone a prueba nuestra fe. Y que usted y yo, porque empiece a quejarse, a lamentarse, no es lo que debiera de hacer. Usted debiera de buscar en Dios y entregarle a Dios con generosidad, confiando de que Dios, dice por ahí un texto bíblico, que el que le da a los pobres, a Dios le presta. O sea, cuando yo tengo la posibilidad de darle a alguien, porque en ese texto entiendo que pobreza puede ser alguien que no tiene lo que yo tengo. Y que cuando yo le doy a Él lo que yo tengo, que Él no tiene, le estoy prestando a Dios. Imagínense prestarle a Dios un Dios pagador cabal, que todas las cosas que usted necesite se las va a proveer. Experiencia número 2. Ya le dije lo que deja aquí como principio. En el momento de la escasez es donde se pone a prueba nuestra fe. Número 2. La experiencia de la mujer cuando dio la mejor ofrenda en el altar. Dice en Marcos 12, 41 al 44 de la siguiente manera. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo.
Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Algún tiempo atrás un abogado me decía de que Dios era un Dios ingrato. ¿Cómo se atrevía Dios, siendo tan rico, quitarle lo último que tenía esta mujer? Y me da tanta tristeza a mí en este momento cuando veo por la televisión a las personas que tienen abundante haciéndose arrodillar a las personas que no tienen. Pero aquí viene lo lamentable. Lo triste no es que den, está bien, gloria a Dios, qué bueno, porque se satisfacen necesidades, sino ver qué es lo que realmente ellos persiguen. Y eso fue lo que Jesús vio. El problema es que a veces cuando dan porque saben que van a sacar mayor provecho de esas personas a las cuales les están dando una libra de cualquier cosa. Después le van a pasar la factura, y eso es lo que Jesús vio en estas personas. A Jesús no le molestó que llegaran los ricos y depositaran. A Jesús le molestó la actitud de estas personas que llegaron. Mi amado hermano, cuando usted y yo vamos a dar, lo vamos a hacer no para que la gente nos aplauda, no para que la gente nos vea. Lo vamos a hacer porque en nuestra vida está el amor de Cristo. Y cuando lo hagamos, no lo vamos a hacer con alguien que nos va a devolver algo. Lo vamos a hacer con alguien que no nos puede devolver nada. Cuando usted y yo damos y hacemos, a Jesús le agrada que demos la mejor parte de nuestra vida. Que no le demos de las obras, que le demos de lo que realmente nosotros tenemos destinado para darle a Dios. Y aquí hay un principio que yo lo quiero mostrar. El principio que yo encontré en esta porción bíblica, se lo leo, y es el siguiente: siempre hay alguien que valora nuestro sacrificio, por muy poco que sea. Jesús estaba observando, y no hay cosa más placentera, mi amado hermano, que cuando usted y yo aportamos, damos y hacemos algún beneficio para alguien, el primero que deba de estar agradado sea Cristo, sea nuestro Dios. Y ahí de las demás personas, si no se gran asunto de ellos, pero que Dios vea con agrado lo que usted hace, eso es satisfactorio, hermano. Pero si usted lo hace para ser aplaudido, o para que alguien lo siga, o para que alguien lo alabe, o para que alguien después lo reconozca, o para después sacarle usted el provecho doble o 4 veces más, mi amado hermano, eso es muy desagradable delante de Dios. Esta experiencia me deja bien claro, mis hermanos, que siempre va a haber alguien que va a valorar mi sacrificio cuando éste sea sincero. Para los demás será poco, pero para nuestro Dios será agradable. Todo existe, todos se exhiben cuando van a hacer algo, pero usted y yo hagámoslo para agradar a nuestro Dios, no para que los demás nos miren. Es interesante que hasta muchas personas dan esperando que le devuelvan el favor o que le den más. Cuando usted y yo damos en el amor de Jesús, sea lo que vayamos a dar, no lo estamos dando esperando que otro nos devuelva esto más. En lo que a mí respecta, cuando yo hago un bien, cuando yo hago un favor, cuando yo hago una obra, lo primero que trato de hacer es olvidarme de eso que hice, para que mi mente no me traicione pretendiendo después querer cobrar el favor. Mi amado hermano, tenemos que aprender. En esta experiencia, repito, el principio es que siempre hay alguien que va a valorar nuestro esfuerzo cuando este sea sincero, y ese va a ser nuestro Dios. A la primer persona que usted debe de agradar es a Dios. Cuando yo vaya con una ofrenda, cuando yo vaya con alimentos, víveres, cuando yo vaya con una bolsa de comida o algo y me vaya encaminando hacia la persona que voy a entregarle, que en ese caminar mi corazón agrade a Dios, para que cuando llegue donde la otra persona, yo entienda que solo fui un instrumento para servir el amor de Dios a otra persona. Usted y yo debemos de entenderlo. Esta mujer agradó el corazón de Jesús, no porque dio de repente la mayor cantidad. Dice que Jesús conocía el corazón de las personas, y dice que ella dio todo lo que tenía, el sustento. ¿Sabe qué significa eso? Que se quedó sin nada para comprar la comida. Pero yo estoy 100% seguro que cuando ella regresó a la casa, Dios se había encargado de llenar la mesa de los alimentos que ella necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es pobre, Dios es dueño de todo. Y cuando usted y yo le entregamos todo a Él, Él se encarga de nosotros. Y usted tiene que entenderlo. Este tiempo que estamos viviendo no es para que se esconda.
Este tiempo no es para que usted se ponga todo miserable y diga yo no tengo nada para dar, porque cada uno de nosotros los hijos siempre tenemos algo que darle a nuestro Dios. Y cuando usted se vuelve duro, entonces el principio de la Biblia se aplica, que dice que cuando usted siembra escaso, escasamente va a cosechar. Es importante entenderlo. Tercera experiencia. La tercera experiencia, y repito el propósito, el principio de la segunda, siempre hay alguien que va a valorar nuestro sacrificio cuando éste sea honesto, y ese va a ser Dios, ese va a ser Cristo. Experiencia número 3. La experiencia número 3 es la experiencia de la iglesia de Macedonia. Y en 2 de Corintios 8, 2 al 5 dice lo siguiente. Miren lo que Pablo dice de esta iglesia. A mí me llena de gozo esto. Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice, a las iglesias de Macedonia. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Esta gente tenía tremendos problemas, tremenda necesidad. Pero ve el verso 3. Pues doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, dice, verso 4, pidiéndonos, dice que le pidieron a Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Yo no sé qué estaba pasando, pero a saber si habían hasta enfermedades, pero ellos llegaron y estuvieron ahí. Es triste saber que, por ejemplo, en una colonia de San Pedro Sula, los médicos querían ir a descansar a cierto lugar y salieron los pobladores y los corretearon y los sacaron a carrera para que no se quedaran ahí porque iban a ser contagiados. ¿Ese es el cambio que trae esto? No, la gente no quiere entender, no hay sensibilidad. Ahora una persona que le pegue esta enfermedad es desechada, es menospreciada, es despreciada. La persona que cae grave la meten al hospital, el familiar no la vuelve a ver, y si sale viva la vuelve a ver, y si muere no la vuelven a ver nunca, por el estigma que las demás personas. No hay sensibilidad. Me encanta ver cómo Jesús sanó a los leprosos. Y usted me va a decir que Jesús era Jesús, pero recuerde que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. El asunto es, hermanos, que nuestro corazón está tan dañado, está tan lleno de orgullo, está tan lleno de avaricia, está tan lleno de insensibilidad, está tan lleno de indiferencia, que el amor que hablamos y predicamos no existe, no es real. Cuando usted y yo amamos, vamos a pagar el precio. Se paga el precio, y ahí es donde el milagro de Dios y la cobertura de Dios va a venir sobre las personas. Un pastor decía el otro día, o me decía el otro día en alguna conversación por teléfono, ¿sabe qué? Muchos no van a morir del virus, pero al terminar el virus, a los días, a los meses van a morir. De cualquier cosa va a morir la persona. Cuando Dios decida llevar a alguien, lo va a llevar y punto, sea como sea, con virus o sin virus. El asunto aquí es, hermanos, que esta gente se entregó a sí mismos. Tal vez no tenían para dar esto, pero vinieron y dieron otra cosa. ¿Qué tú vas a dar, mi hermano? ¿Qué es lo que vas a aportar en este momento? O usted se va a esconder como lo hizo Elías en una cueva de miedo y se va a quedar encerrado y va a decir yo no hago nada. Entonces la misma actitud egoísta, escondiéndose en una casa, escondiendo sus recursos porque tiene miedo que sus recursos se le vayan y se termine y se quede sin nada. Esta mujer, el primer caso, nos enseña que no hay que esconderse, que hay que dar lo último que tenemos para que Dios se encargue de hacer ese recurso último, hacerlo superior para poder suplir todas nuestras necesidades. Que el hecho de que no hay, los bancos están casi cerrados y todo lo demás y el miedo a perder el dinero, veamos que esta mujer dio lo último que tenía, el último sustento, pero Dios se encargaría de ella. Y vemos el caso de esta iglesia que estaba profundamente en una pobreza, pero en vez de tirarse al suelo a llorar de que eran pobres, le dieron vuelta a la tortilla, se levantaron y se volvieron ricos en generosidad. Apoyar a los que estaban pobres. Dice según la historia que ellos eran más pobres que los que estaban necesitando, pero ellos en esa pobreza se levantaron y fueron generosos con aquellos que aún tenían otros recursos. Hay gente que dice yo no le doy a ella porque tiene una libra de arroz. Usted y yo tenemos que dar
Porque Dios nos ha enseñado a dar. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario entregándose Él por nosotros. Cada uno de nosotros debemos de aprender. El principio que le deja esta parte de esta experiencia de los de Macedonia es que siempre tenemos algo que dar. Los verdaderos pobres son los que son pobres en fe y en obra. Esos son los verdaderos pobres. Los que son pobres en la fe y en las obras. Las obras sin fe son muertas, pero si no hay obras no podemos mostrar nuestra fe. Y si usted se esconde y esconde su fe, ¿dónde está el testimonio de amor que usted puede mostrarle a las personas? Y si usted me dice, pastor, usted me está mandando a la calle, en ninguna manera, porque usted y yo podemos ser muy sabios para servir a las personas, pero no nos justifiquemos escondiéndonos con justificaciones para no hacer nada. Usted y yo como hijos de Dios, en este momento, la que debe de sacar la cara en todos los aspectos es la iglesia del Señor. Este es el momento de la iglesia, de mostrar a quién le ha creído. ¿Cómo usted y yo le vamos a predicar a la gente que no tiene a Cristo de fe, confianza y amor si no confiamos nosotros? Si no mostramos la acción de fe. Está bien, vamos a ser obedientes, pero no nos aprovechemos, no nos escondamos. Tenemos que aprender a ser generosos. Y usted en su corazón sabe de qué manera. Quiero concluir y repetirle el principio final. Siempre tenemos algo que dar. Los verdaderos pobres son los que son pobres en la fe y en obras. Esos son los verdaderos pobres. Para concluir, al ver estas tres experiencias, nos enseña que los verdaderos hijos de Dios se dejan ver en los momentos difíciles. Me gusta esta parte que escribimos cuando el Señor nos inspiró. Me inspira esto. Mire esta parte. Estas tres experiencias nos enseñan que los verdaderos hijos de Dios se dejan ver en los momentos difíciles. Ahí se miran los verdaderos hijos de Dios. Ese es el momento para cuando se miren los verdaderos hijos de Dios. Los hijos que tienen fe y confían. Los que gritan, declaran y aclaman que Dios es poderoso. Pero que en acción lo muestran. Que no solo se queda en una palabra, en una expresión, sino que en los momentos. Relato rapidito esto. La iglesia primitiva fue la gente que sufrió más en este tiempo de la iglesia del Señor. Murieron en exhibición. Se los comían los leones. Los mataban. Los crucificaban. Los quemaban. Los perseguían. Y en vez de en vez de achicarse, crecían aún más. Crecían aún más. Crecían aún más. Usted tiene que entender esta parte. Le repito el tema. El tema es el mejor momento de la generosidad. Y los mejores momentos de la generosidad en la iglesia se dieron en momentos como este que estamos viviendo. En tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles hubieron tres experiencias. Una mujer que dio la última harina, el último pan, y Dios se encargó de ella. Una mujer que dio el último sustento que tenía como ofrenda y Dios se encargó de ella. Y una iglesia que era bien pobre, pero siendo pobre se volvió rica en generosidad para atender las necesidades. Mi amado hermano, ¿qué tipo de experiencia está viviendo usted? ¿Qué tipo de experiencia? Lo reto a que en los momentos difíciles mostremos nuestra generosidad. Mostremos nuestra generosidad. Permítame leerle este versículo bíblico. Dice 2 Timoteo 1, 7 al 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y mira el verso 8 que dice, por tanto dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay que pagar un precio para decir que somos creyentes, hijos de Dios. Lo reto en el nombre de Jesús, que usted y yo no podemos opacar la obra del Señor en nosotros. Que no nos avergoncemos y no nos justifiquemos escondiéndonos. Es el tiempo para que mostremos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si tu vecino sabe que tú eres creyente, él espera que tú muestres las obras. Porque si tus obras no son mostradas, tu fe fue una mentira para ellos. Pero si tú muestras tus obras, tu fe va a ser creíble para ellos. Tú vas a darles testimonio de que tú amas al Señor.
¿sabes? Con mucha sabiduría, pero lo puedes hacer con mucha precaución, pero lo puedes hacer con mucho cuidado, pero puedes seguir predicando a Cristo, pero también puedes seguir apoyando. Es posible que solo tengas una libra de arroz, dale la mitad a la persona que tiene necesidad, quédate con la otra mitad, que estoy seguro que esa otra mitad se convertirá en muchas mitades y al final tendrás sustento para tu familia, porque Dios se va a encargar. Entiéndelo, que Dios ha sido generoso siempre, no como usted y yo que hemos sido generosos de vez en cuando. Dios ha sido generoso siempre con nosotros. En el nombre de Jesús lo reto para que usted entienda que el mejor momento de ser generoso es en el momento de la tribulación, es en el momento de la aflicción, es el momento del problema. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde terminamos de matar el orgullo y la indiferencia. Mi amado hermano, lo reto. Permítame hacer una oración de cierre de este sermón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro en esta hora para que el corazón de mis hermanos sea tocado, para que el corazón de la iglesia sea tocada y que nos volvamos personas generosas, mostrándole a las personas que nuestra fe está acompañada de obras y que esas obras glorifican a Cristo, por tal fortalecen la fe de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que no nos excusemos, que no nos justifiquemos por lo que está pasando para dormirnos, acomodarnos y volvernos más egoístas. Todo lo contrario, que nos volvamos sensibles, que veamos la necesidad de las personas y que veamos que ellos no tienen el factor Dios con nosotros, que está con nosotros y que nos provee y nos bendice. Que ellos entiendan que ese factor Dios también lo necesitan. Padre de la gloria, pido en el nombre de Jesús que el corazón de mis hermanos sea movido a misericordia, que el corazón de mis hermanos sea movido a compasión, que el corazón de mis hermanos sea movido a esa fe, a ser personas generosas. Padre, que toda tacañedad se vaya, que toda comodidad en este mundo material se termine y que nos volvamos personas atesorando en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios, amén y amén. Quiero hacer un llamado, una invitación especial a aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón. Este es el momento para que oremos, o si se va a reconciliar, vamos a orar en el nombre de Jesús. Usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Usted necesita. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora por aquella persona que va a recibirte en su corazón. Ore conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón y pido que vengas a morar en mi corazón. Que seas el Señor de mi vida. Que seas tú gobernando mi corazón. Quiero a partir de este momento ser una nueva criatura en Cristo Jesús, dejando las cosas viejas atrás y comenzando una nueva vida, una nueva naturaleza en el Espíritu. Toma mi vida, toma mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación de mi alma. Gracias Jesús por venir a morar en mi corazón. Estoy feliz de que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo esta oración, lo felicito. Pero no nos vamos a quedar ahí. Si está cerca de un hermano de la iglesia, dígale: ayúdame a crecer, hermano. Ayúdame a orar para no quedarme aquí nomás. Porque Cristo viene pronto y debemos de saberlo. Quiero, para terminar, unos anuncios rápidos. Vamos a orar por la ofrenda antes de estos anuncios. ¿Le parece? Oremos por la ofrenda que usted va a recoger y va a dar para la obra del Evangelio en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la ofrenda que cada uno de los hermanos están recogiendo en esta hora. Lo mismo, Padre, por las ofrendas del altar familiar y las ofrendas dominicales. Te pido que los bendigas y los prosperes y cede fielmente, porque tú lo has prometido que no le va a faltar nada por tu bendición. No porque damos esta ofrenda, sino porque tu fidelidad es grande y adelante tú nos has bendecido y nos sigues bendiciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, de manera rápida los siguientes anuncios. El sábado la oración de 6 a 7. Pero también los jóvenes están teniendo un tiempo de oración de 5 de la mañana a 6 de la mañana, que están trabajando la directiva de jóvenes con los jóvenes. Apoyémosla, despierten a sus muchachos, a sus jóvenes, que se pongan de rodillas a orar de 5 a 6 de la mañana. Está orando toda la semana, de lunes, creo que es al domingo, de lunes al domingo, de 5 a 6 de la mañana. Así que jóvenes, ánimo, vamos creciendo en el Señor, animándonos, fortaleciéndonos. De esto vamos a salir fuertes en el Señor. Esa es una realidad, fuerte para seguir enfrentando todo lo que está establecido en la Biblia como profecía. Luego, hermanos, hemos comenzado este domingo tuvimos algún problema técnico, pero este domingo ya esa situación está resuelta.
y se les va a dar la hora, el tiempo después, con lo que es las historias bíblicas para los niños que se van a estar transmitiendo, ¿verdad? Pueden ustedes tomar video y enviarlo para nosotros tenerlo ahí como un soporte, como algo motivacional. Y recuerden nuestro culto a las 9 de la mañana, el domingo también, el culto general. Vamos a tener nuestro culto general a las 9, teniendo este tiempo de reflexión. El lunes, hermanos, estaré, ya esta es aparte, el lunes yo estaré en la iglesia por cualquier cosa. Si alguien quiere llegar a la iglesia o algo, yo estaré en la iglesia a dejar algo, alguna situación. Yo estaré en la iglesia de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde estaré, ni antes ni después, sino que de 10 a 2 de la tarde estaré en la iglesia esperándole. No se preocupe, como pastor sé hasta dónde debo llegar, sé mis límites y sé los cuidados que debo de tener. Gracias por la preocupación de muchos hermanos, oren por nuestra vida, pero nosotros estamos inquietos porque debemos de hacer la obra y tenemos que hacerla con la ayuda del Señor. Así que sus oraciones, ahí estaremos el lunes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que mis amados hermanos, preparémonos. Y si sabe usted de alguien de la iglesia, de un hermano que está pasándola difícil en aspectos de alimentos, mándenme un mensajito por favor para que podamos apoyarlo. Prefiero que lo apoyemos la iglesia, nosotros los hermanos, a que tengan que estarlo apoyando de otros lugares donde lo que pudieran andar buscando es algo que después se lo van a cobrar. Y como hermanos en el Señor, lo que más cuidamos es que ellos estén bien. Así que mi amado hermano, si hay alguien por ahí, me llama. No estamos resolviendo todos los problemas porque no tenemos al alcance, pero algo estamos haciendo. No lo hacemos con propaganda porque algunos se preocupan que creen que el pastor no está haciendo nada, pero sí estamos haciendo. Ya hemos atendido a varias personas, creo que algunas 40 personas hemos estado atendiendo en diversos momentos y ahí estamos. Pero si hay alguien que me llame, claro, que sea una necesidad. Ahorita yo solo estoy ayudando y atendiendo a las personas de la iglesia. No podemos salirnos fuera de la iglesia porque los recursos todavía no los tenemos. Más adelante veremos que Dios nos vaya a ir abriendo puertas que estamos tocando, ¿verdad? Pero listo, ore por su pastor, ore por los hermanos que me están colaborando, que son reducidos, pero me están colaborando para poder hacer algunas distribuciones, como el caso del día de hoy, que yo creo que ellos se sientan aludidos y les agradezco de todo corazón porque hoy no me pude movilizar, porque mi terminación de identidad no me lo permite, solo el lunes lo puedo hacer. Así que los hermanos que me estuvieron ayudando, infinitamente agradecidos por su apoyo. Yo sé que Dios los va a guardar, los va a proteger, y la recomendación es que ellos siempre se anden cuidando con todos los utensilios que deben de andar de protección. Pero gracias, hermano, por lo que está haciendo. Y usted, mi hermano, cualquier cosa, si usted tiene por ahí un quintal de frijoles que se le está a punto de arruinar, mejor dígame, llámeme pastor, hagamos algo con estos frijolitos y yo les aseguro que yo buscaré cómo ayudar, cómo hacer, ¿verdad? Así que, hermano, vamos adelante. No nos vamos a no nos vamos a descuidar, no nos vamos a conformar, no nos vamos a entrar en justificaciones. Vamos a hacer lo correcto delante de Dios, dentro del marco correcto de los cuidados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la gracia de Dios sea sobre sus vidas y seguimos adelante en el Señor. Esto no nos detenemos hasta que Cristo nos venga a traer, y si todavía no viene, pues vamos a seguir adelante, no nos vamos a parar ni para retroceder un poquito, nada, ni para agarrar impulso. Vamos en el nombre de Jesús adelante. Ánimo, hermano, no tenga miedo, Dios tiene el control de toda esta situación. Que Dios me lo bendiga y que tenga un excelente tiempo de descanso en esta noche. Dios le guarde, Dios le bendiga.